La noche llegó empapada hasta el rancho. La lluvia no era lluvia, era una cortina que borraba los contornos del mundo y convertía las sombras en espejos móviles. Cuando el vaquero alzó la vista desde la puerta de su casa y escuchó, entre el tambor del agua, el golpe desigual de cascos sobre la pista embarrada, supo de inmediato que aquella figura no pedía auxilio por accidente. Los cascos resonaron como un dictamen, y en el reflejo del farol, la mujer que cabalgaba entre la lluvia tenía la mirada de quien huye de algo que no admite tregua. Quentin Novick dejó la pipa a medio encender y se quedó inmóvil un instante, midiendo el sonido. Un caballo exhausto, respiraciones cortas, la falda pegada al muslo por la lluvia. Era primavera tardía en la meseta, pero la noche llevaba el frío del norte y la tierra olía a hierro y a hierba recién empapada. Al borde del porche, la luz del farol proyectó una figura borrosa. Un bulto que se aproximó tambaleante y alzó la mano en señal de rendición, más por necesidad que por confianza. Clara Northcott apareció en el sendero como una sombra que había aprendido a comportarse con urgencia. Su ropa noble, un vestido recortado, botas de montar que alguna vez vieron caminos más amables, estaba empapada y adherida al cuerpo. La chaqueta había sido arrojada sobre la silla de montar en un gesto que decía más de prisa que de desorden. En el rostro llevaba la marca de la lluvia y algo más, un agotamiento de quien ha contado los minutos hasta el siguiente movimiento. Cuando sus ojos, enormes y hundidos por la fatiga, encontraron los de Quentin, se quedó sin palabras. Dejó que el caballo, en su propio temblor, buscara el resguardo del establo. Él la estudió sin hablar. Nunca había visto a una mujer llegar al rancho en semejante estado, y menos aún a una que, con la forma en que apretaba la mandíbula, no pedía favor sino emplazamiento. Quizá por eso, porque la petición era de un estilo antiguo, algo en la garganta de Quentin se ablandó. El hombre no era de muchas palabras. Los años de soledad y la necesidad de medir cada gesto en un lugar donde la fuerza del viento podía decidir vida o cosecha, le habían enseñado que el silencio protege. Sin embargo, el instinto de caballerosidad o la mera prudencia de no dejar a nadie a la intemperie en una lluvia que podría matarla, lo empujó a moverse. «Entra», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el ruido de la tormenta. Clara descendió con torpeza, como quien aún se apoya en una costumbre aprendida y evita el ridículo de caer. El caballo exhaló vapor al entrar en el establo, que olía a heno mojado y a madera vieja. Quentin la guió hacia el granero con una linterna, y la luz encontró, por un instante, la raya rojiza del cuero y la hebilla gastada del cinturón. El lugar era simple, una cuadra, unos cuantos fardos de paja, la silla del patrón colgada en su sitio. En el rincón, un viejo radio de viento clavado en la pared parecía escuchar la noche. «No puedo quedarme», murmuró Clara, apenas audible. «Si me ven...» Quentin no le permitió terminar. No preguntó quién la seguía aún. La pregunta sería inevitable, pero primero estaba el frío y la posibilidad de hipotermia, el caballo que necesitaba agua y el cuerpo que llevaba encima el peso de horas a lomos. Le quitó las botas con manos firmes y sin prisa, como si descalzarla fuera un ritual de hospitalidad, y extendió una manta sobre una pila de paja. La mujer se dejó cuidar con una mezcla de vergüenza y alivio. Mientras la envolvía, algo en la firmeza de Quentin la hizo hablar. No era probablemente la intención, pero las verdades se anuncian cuando las fuerzas flaquean. Con voz que tembló 3 veces antes de encontrar su curso, pronunció el nombre que haría cualquiera ponerse en guardia: Victor Northcott. «Mi padre», dijo, «no quiere que me vaya. Me paga casamiento con un hombre llamado Harold Wilkes. No puedo», suspiró, «no puedo ser un peón». El nombre cayó en el granero como un objeto pesado. Quentin lo repitió por dentro, tanteándolo contra la lógica de su propia vida. Victor Northcott, un apellido que llevaba implícito capital, influencia, hombres a sueldo. No era lo mismo que los pleitos de colindantes por una cerca. Era una corriente que podía arrastrar más que caballos y cosechas. «Vas a mojarte si te quedas ahí», dijo él, con la brutalidad de quien niega la retórica. Fue a la casa y volvió con una camisa seca, un tarro de café recién hecho y una manta más gruesa. La cena la resolvió con huevos y pan que calentó sobre la estufa. No hubo demasiadas preguntas. Había una necesidad superior.
quitarle la arcilla de la piel, darle calor y escuchar. Clara, entre sorbo y sorbo, contó en hilo su historia. No inventó melodrama. El terror había sido práctico y sin oropel. Su padre, con la seguridad que concede la riqueza, había concertado un matrimonio que aseguraría alianzas comerciales y una corona de legitimidad doméstica. Harold Wilkes no estaba presente aquella noche, pero bastó la mención de su nombre para que la palabra heridas se usara a media voz. Rumores sobre mujeres que desaparecían, sus nombres borrados de las listas de invitados. Clara no dijo más que lo preciso, no añadió tragedias para conmover, y aún así, su relato clavó una sombra sobre la cocina cálida del rancho. Quentin la escuchó con atención medida. Sus propias certezas no eran muchas, pero sí una. A quien iba contra la voluntad de un Northcott no le dejaban demasiadas opciones. Ayudarla lo pondría en la mira de gente con dinero para pagar todo menos escrúpulos, y también, quizá, añadiría una carga nueva a un hombre cuya vida giraba en torno a cercas, ganado y soledad. Sin embargo, cada vez que la miraba, veía algo que le molestaba en el pecho, una mezcla de posibilidad y prohibición, como si aquella llegada trastocara la geografía de su propio norte. Cuando al fin las primeras voces se hicieron escuchar en la pista, el sonido de hombres cercándose, el crujido de botas que no respetaban la lluvia, Quentin supo que el tiempo de las reflexiones había terminado. Bajó la mirada hacia Clara, que ya no parecía la dama refinada de las fiestas coloniales, sino una mujer con las manos empeñadas en seguir viva. Ella le devolvió la mirada con un temple que no buscaba compasión, sino un acuerdo. «No me vayas a dejar», dijo sin solemnidad. Sonó más como una petición que como una orden. Él asintió una vez. No prometió juramentos románticos ni heroísmos, prometió acción. El primer enfrentamiento no se hizo esperar. La voz de Silas Bourke llegó rasgando la lluvia, cortante, profesional, con la cadencia de quien ha sido entrenado para imponer miedo sin derramar sangre. Silas no venía con el ademán de un forajido, venía con la compostura de un hombre que entiende que la intimidación se hace a la medida si se quiere evitar la mancha pública. A su lado, otros 3 hombres, hombres de camisa gris y botas altas, se acercaron al portón del rancho con linternas que cortaban la noche. «Se busca a una mujer que responde al nombre de Clara Northcott», anunció Silas desde fuera, con la evidencia de una orden. «Tenemos instrucciones de registrar la propiedad. Sean buenos, no compliquen las cosas». La luz de la linterna tocó la fachada de la casa y le dio a Quentin tan poco tiempo para decidir cómo le daba cada tarde al tomar la decisión de abrir o cerrar la verja. Sabía que negarles la entrada sería un choque directo con un hombre al servicio de Northcott. Sabía que mostrarles la casa, aunque no mostrara a la mujer, podía significar la misma pérdida. Su respuesta, por tanto, fue la más sencilla y la más peligrosa. Negó la entrada con calma. «No hay nadie aquí que responda a ese nombre», dijo, y clavó los ojos en la sombra de Silas, esperando medir el punto de ruptura. Silas rió sin humor. «Esa no es forma de tratar a una orden», replicó. «¿Crees que el señor Northcott te dará otra advertencia por ser amable? Tenemos instrucciones». Quentin se quedó quieto. Tenía la ventaja de la propiedad y la costumbre de no dejarse llevar por las amenazas baratas, pero también sabía reconocer un peligro que se filtraba por la grieta del honor. Hombres con órdenes venían con la tentación de forzar el umbral del respeto. Se negó a ceder, y su negativa fue un silencio tenso que agitó la sangre de los hombres como viento fresco. Alguien golpeó la puerta de la cocina, un aviso más severo. Se las golpeó con la mano abierta y la madera respondió con la misma tenacidad con la que se oponían las tormentas. Quentin caminó hacia el portón y abrió apenas el suficiente espacio para que la voz de Silas pudiera atravesar la rendija. «¿Qué tienes que esconder, Novik?», preguntó. «No harás mejor si te pones en medio». «No hay nada que buscar», contestó Quentin, la mandíbula apretada, pero por dentro corría la cuenta de cada riesgo. La gente de Northcott podría montar un juramento legal contra cualquiera que supiera esconder a su hija. ¿Qué haría un hombre honrado cuando se le exigía dar lo que no debía? Silas no estaba solo en su gesto,
Un hombre con la insignia de Marshall, un poco más atrasado, avanzó con pasos que parecían querer corroborar la seriedad del requerimiento, aunque su rostro mostraba la ambigüedad de quien debe decidir entre la ley y otra presión. Este hombre, James Harker, midió la escena con ojos cansados. No era un verdugo ni un salvador. Sus manos, curtidas por el papeleo y por las persecuciones menores, traían consigo la evidencia de que la ley rara vez se movía sin que los poderosos hicieran oír su voz. «Señor Novick», dijo Harker con una neutralidad calculada. «Tenemos un mandamiento para revisar toda propiedad en busca de la señorita Northcott. Si me facilita el acceso, se evitará un mal mayor». Quentin lo miró como quien evalúa la honestidad de un forastero. «Si permite que revisen y encuentran a alguien, no me pregunte después qué hice», respondió Quentin. «Si no permiten que revisen, tendrá que decidir si usar la fuerza material para entrar. No me queda fácil confiar en la palabra de hombres a sueldo». Hubo un silencio cargado. El viento traía la lluvia con más insistencia. Clara, que escuchaba desde el granero, supo por la voz de Quentin que la discusión rondaba su destino. No se quedó inmóvil. Desde donde estaba, dio instrucciones rápidas. Pidió que le dieran algo de sucio para tapar unas huellas, que ataran la rienda en un ángulo que sugiriera que la yegua no había salido de la propiedad. En el fondo, sus movimientos eran un acto de agencia. Indicaba que no aceptaba ser entregada sin pelear mínima y estratégicamente. Celas, implacable, ordenó a 2 de sus hombres que hicieran un registro superficial alrededor del establo. No eran niños, inspectores con experiencia. Uno de ellos buscó en la cuadra y encontró el rastro fresco del caballo que había entrado. Lo señaló, su rostro de cemento tratando de no mostrar duda. «La yegua ha pasado por aquí hace poco», afirmó. «Esto no cuadra, Novick». Quentin respondió con la calma de quien tiene razones para no explicar todo. «Puede que un forastero haya pasado por la noche», dijo. «La lluvia borra los rastros. Hay más caballos por la meseta. Si quieren buscar, háganlo con orden». Celas respiró con irritación. Era evidente que no aceptaba la evasiva. La tensión se volvió física cuando uno de los mensajeros rasgó el borde del corral para forzar la puerta. Quentin se interpuso de golpe y puso la palma en la madera, como quien pone el cuerpo entre una embestida y su hogar. «No», dijo seco, «no vas a entablarle pelea a mi puerta». Hubo un roce de acero en el aire, una posibilidad de que algo ocurriera si la obstinación persistía. Harker, el Marshall, dio un paso adelante, pero su gesto fue más de conciliación que de imposición. Miró a Celas, su colega de la coerción, y luego a Quentin. Los 3 hombres se estudiaron con la posibilidad del brazo en la mano de la ley, y en algún lugar entre la costumbre y la amenaza se gestó un acuerdo tácito. No forzarían la casa esa noche, pero enviarían patrullas y volverían en horas. No era una retirada, era una maniobra. Celas no se iba con las manos vacías. Exigió el nombre de Quentin. Tomó nota mental del rancho y dejó un aviso en forma de amenaza verbal que puso a todos alerta sobre la intransigencia de Northcott. Al cerrarse la noche con precaución, Clara salió del escondite y entró en la cocina con el cabello aún cayendo en cascadas sombreadas por la humedad. Se sentó frente a Quentin y por primera vez desde que había puesto su peso en la mesa de aquel hombre rudo, pareció realmente vulnerable. No buscó misericordia, buscó acuerdos. «No puedo quedarme aquí», repitió. «No puedo ser el motivo por el que usted pierda su rancho». Quentin la miró con dureza y ternura a la vez. Sabía lo que implicaba desafiar a un hombre como Víctor. Sabía que cualquier hombre que le plantara cara a la voluntad de Northcott podía perder más que la paciencia. «No te haré promesas tontas», dijo. «Pero tampoco voy a permitir que te arrastren como si fueras una pieza. Si te quedas, te esconderé. Si te vas, intentaré ayudarte a encontrar camino, pero tendrás que elegir». Clara, que había atravesado la vida en límites impuestos, sintió entonces por primera vez el deber de decidir con el peso propio de su voz. No se dejó llevar por la nostalgia de la casa paternal, ni por la promesa fácil del destino que otros trazaban para ella.
Recordó la voz de su madre, que le había enseñado a pegar al hierro para curar una herida del caballo, a leer el horizonte para saber cuándo venía tormenta, a no confiar nunca en la sonrisa que te vende olvido. En el rostro de Quentin se reconoció la honestidad de esa enseñanza. Un hombre que trabaja la tierra no miente sus intenciones. No quiero que me escondan de por vida, dijo. Quiero que me ayuden a marcharme cuando sea el momento. Y quiero aprender a valerme, no solo a huir. Quentin asintió, con un gesto que reconocía la verdad de la petición. No era rescate lo que ofrecía, era oportunidad. Y las oportunidades, en su rancho, eran poco frecuentes. Fue entonces cuando Matthew Cooper apareció en la linde del patio, como si la noche necesitara un tercer testigo. Matthew era el tipo de hombre curtido por los caminos, la piel marcada por el sol, las manos grandes, la mirada ágil. Había trabajado para Quentin desde hacía años y conocía cada recoveco de la meseta. Traía la noticia en forma de pantallas en el barro de sus botas, huellas de más hombres, rastros que venían desde la loma con la intención de cercar la propiedad. Su voz fue breve, sin florituras. «No es buena noche para quedarse», dijo. «Vienen en número. He visto a hombres así antes. Si vamos a moverla, hay que hacerlo bien». La entrada de Matthew no fue un simple alivio, fue la confirmación de que cualquier plan requeriría un mapa de escape, provisiones y alguien que conociera atajos. Clara lo miró con una mezcla de reconocimiento y gratitud. Su presencia desplazaba el dilema desde el terreno conjetural al práctico. Había manos para ayudarla, pero también inseguridades. Quentin y Matthew comenzaron a trazar en voz baja una estrategia que no sonó heroica ni gloriosa. Revisar provisiones, cubrir huellas, preparar caballos adecuados, un posible cambio de ropa que confundiera a ojos superficiales. Clara se ofreció a aprender. No se dio la iniciativa. La tomó con avidez contenida. Mientras ataban las sillas de montar con cuidado y repasaban rutas que evitaran los caminos principales, la noche se fue llenando de planes mínimos y gestos que habían de transformarse en certezas. Hubo un momento, entre la rueda de la lámpara y las sombras del granero, en el que Quentin y Clara compartieron un silencio que no necesitaba palabras. El rancho, con su respiración de madera y heno, observaba como quien guarda memoria de hechos que lo superan. En ese silencio, Clara no fue solo la hija huidiza de un magnate, fue una mujer con recursos, y Quentin no fue solo el ranchero, fue un hombre capaz de arriesgar su hogar por un acto de justicia no reclamada por la ley. La noche siguió su curso y con ella llegaron las astillas de decisión. Prepararon una mochila con ropas secas, algo de pan, azúcar y un revólver con 2 cartuchos, no para matar, sino para disuadir. Matthew sugirió dejar rastros falsos, piezas de tela manchadas con barro colocadas para confundir. La silla de montar colocada de modo que insinuara una ruta equivocada. Todo era trabajo minucioso y sin dramatismo. Clara aprendió a tensar las correas y a reconocer qué tipo de farol sería menos visible desde la loma. Quentin, sin embargo, puso una condición que no fue impuesta con arrogancia, sino con la honestidad de quien sabe lo que significa el riesgo. «Si te vas», le dijo a Clara, «no te irás a la carrera sin entender que puedes elegir. No me traerás problemas por orgullo, esto debe ser tu decisión». Ella lo miró, y en la mirada la promesa se volvió una decisión tomada con pleno fervor. «Lo haré como yo elija», contestó. «Ni por miedo ni por gratitud, por mí». Había en su voz la firmeza de alguien que ya no quería delegar la propia vida en manos ajenas. Y Quentin, que había pasado tantas noches escuchando el paso de la lluvia, supo que la tormenta esa misma noche no era solo meteorológica, barría con los límites que la definían. No sería fácil, no sería limpio, pero era el comienzo. Antes de terminar la ronda de preparativos, hubo que enfrentar un último aviso. Una linterna que se movió en la loma, demasiado cercana para ser un simple punto distante. Matthew la vio primero y no disimuló su advertencia. Nadie habló más alto que la lluvia. El plan se acortó a un susurro. Esa misma noche, quizá, habría que tomar la decisión de moverse. Si quieres seguir hasta saber si podrán escapar y cómo enfrentan la casa de Northcott, quédate con nosotros y suscríbete. Quedan noches por contar y senderos por recorrer. La decisión se forjó en minutos que parecieron horas.
Quentin ordenó que los caballos más fuertes se dejaran listos, que la poca comida se empaquetara sin ruido, que las señales falsas quedaran esparcidas como migas de pan engañosas. Clara, con las manos limpias de cualquier pompa, tomó una chaqueta de paisano y ocultó entre sus ropas un pequeño relicario con la fotografía de su madre, un recuerdo que no mostraría a nadie, pero que la sostenía. Había prácticas que no se negocian. Matthew comprobó la brida, repasó las cerraduras, miró al cielo en busca de claridad y no la encontró. El viento jugaba con la lluvia, y las nubes eran un manto que cubría tanto la verdad como la mentira. Antes de salir, Clara se acercó a la ventana y miró la casa paternal que quedaba en el valle. Pocas luces, un contorno duro contra el aire. Allí estaba la tierra que la había visto crecer y la fortuna que pretendía poseerla como un bien. Ella lo dejó atrás con el gesto quieto de quien cierra un libro que no va a leer de nuevo. En su lugar, se prendió la determinación con un simple movimiento. Tomó la mano de Quentin, la apretó con la fuerza que había tomado prestada de la paciencia y no dijo más que lo necesario. «Si esto no sale bien», murmuró, «no quiero que se diga que me hicieron volver». Él respondió con un asentimiento que era promesa y advertencia. No había posibilidades seguras. Solo probabilidades y coraje, y la decisión no dependía solamente de ellos. Las ruedas del poder empezaban a girar en la loma, con Celas y sus hombres tanteando la oscuridad para probar qué se podía romper sin que las marcas de la sociedad quedaran demasiado visibles. La noche estaba lejos de terminar. Caballos resollaban, el granero olía a cuero y pan viejo, y la lluvia continuó su insistente informe. Los relojes del rancho corrieron con un compás sombrío, marcando la cuenta atrás que separaba lo que eran de lo que elegirían ser. Fue entonces cuando, desde la linde donde Matthew había revisado las huellas, se percibió un crujido, la señal de que el cerco no era solo rumor. Un destello en la oscuridad. Un movimiento de hombres que buscaban cortar la retirada. Quentin apretó los dientes. No cabía más demora. Había llegado la hora de poner en marcha aquello que, hasta entonces, había sido solo planificación. No sería una salida gloriosa. Sería una serie de pasos fríos y medidos. Pero también sería la primera vez que Clara tomaría, en público y con riesgo, la tierra de su propio destino. Mientras ajustaban las últimas correas y la penumbra los contenía, Quentin volvió a mirar a la mujer que había llegado empapada y que ahora se erguía con la distancia de quien ya no se reconoce como presa. En sus ojos había algo que le cambió el pulso. No era gratitud ni dependencia, era decisión. Y en aquella decisión, Quentin entendió, con una claridad que no había tenido desde la juventud, que protegerla no solo pondría en juego su rancho, sino también su capacidad de creer en cosas por las que merece arriesgarse. Afuera, en la loma, se oyó un silbido breve, una señal de caza que indicaba que Celas no se daría por vencido. El primer aliento del enfrentamiento final se acercaba. Quentin soltó un leve suspiro, ajustó el sombrero y condujo al grupo hacia el portal, mientras la lluvia continuaba empapándolo todo y la noche, como un juez imparcial, lo miraba pasar. Salieron en la noche como quien se desprende de un hábito, sin ceremonia, con la determinación fría en los dedos. La lluvia disminuyó de golpe al abandonar la loma del rancho. En el valle, el agua corría en zanjillas que brillaban bajo la luna velada. Quentin condujo al primer caballo, con la linterna cubierta por una bolsa para que su luz no saltara sobre la loma, y Matthew cerró la marcha vigilando los retrocesos del campo. Clara, cubierta con una chaqueta áspera que le quedaba holgada, montó con una compostura nueva, la espalda recta, el mentón firme. Era una jinete templada por el miedo y la necesidad. Cada movimiento suyo dejaba claro que había aprendido en pocas horas lo que antes le enseñó la posición social, a disimular el temblor. El plan no era ambicioso. Perderse en los recodos que evitaban los senderos principales, cruzar por un paso que Quentin conocía tras muchas lunas de recorrer la meseta, alcanzar una línea de árboles que protegía de los ojos en la cumbre y luego seguir por rastrojos hasta la vieja cabaña del trampero en la cresta. Desde allí, dirían, se desviarían hacia el oeste, buscando la vieja pista que atravesaba Idaho hasta el río Snake, y de allí hacia el corredor que conducía a Oregon.
No existía una promesa segura en aquellos nombres, solo un mapa de probabilidades que Quentin y Matthew conocían como quien sabe dónde rompen las peñas y dónde la nieve acostumbra a quedar. El primer tramo fue silencioso. Los caballos se movían con la lentitud de quien quiere pasar inadvertido. A veces, el crujido de una rama los detenía y todos contenían el aliento. Clara aprendía a leer la ladera, donde la hierba ocultaba huellas, donde la arcilla mojada las marcaba con claridad. Matthew, que llevaba años siguiendo venados y bandidos, hablaba en indicios. No vayas por la huella abierta, la siguen con conciencia. Al acercarnos al dren, hay que cruzarlo en diagonal para que el agua no deje rastro. Eran instrucciones que sonaban a pertenecer a un idioma antiguo, el de la supervivencia sobre la tierra, y que Clara aceptó como quien aprende un oficio. A media subida, el silencio se rompió con un sonido seco, una rama que alguien pisó por error y que habló como una acusación. Matthew tensó el cuerpo, chasqueó la lengua y unos metros más adelante se detuvo para escuchar. Desde la cresta les llegó un eco, voces apagadas, pasos en la tierra húmeda. La lógica no les permitió confiar en la distancia. La lógica exigió opciones. «Abre la prenda de la montura», susurró Matthew a Clara. «Haz que parezca que venís de Sutter, no del rancho». Ella obedeció y con manos que ya no le parecían extrañas, alteró la apariencia del caballo, una manta doblada en la grupa, herraduras revueltas, señales que llevaban a quien siguiera a creer el sendero equivocado. Quentin examinó la tarea y por primera vez desde la noche anterior ofreció una pequeña sonrisa aprobadora. No era gesto de orgullo, sino de reconocimiento. Clara aprendía rápido. El primer encuentro con los hombres de Celas fue un raspón más que un choque. Alguien detectó la señal falsa y dejó un rastro deliberado que terminaba en un viejo seto donde Matthew había preparado una trampa de rastro, una huella reciente que terminaba en nada. Dos hombres se detuvieron a estudiarla, discutieron en voz baja y siguieron buscando hacia el sudoeste, mientras la columna de Quentin se deslizaba por la falda norte como sombras que se despegan de la roca. Fue una maniobra veterana de distracción, y funcionó. La escolta enemiga se desgajó hacia una pista que no llevaba a parte alguna. Pero Celas no era hombre de dar por perdido un encargo. Al día siguiente, cuando amanecieron en una hondonada rodeada de álamos, encontraron sobre un tronco un papel clavado con una navaja. La marca de Northcott, discreta y cruel. Un aviso, más que una amenaza, que decía sin declararlo: «Sabemos por dónde pasáis». Esa hoja seca hizo que el grupo comprendiera que la caza no sería tímida. Tuvieron que cruzar un drenaje crecido por la lluvia. Los caballos lucharon con las crestas de agua. Los días siguientes fueron un mosaico de fatiga, forraje escaso, charcos que dejaban al aire un olor a limo y una fecundidad de insectos, atajos que devoraban las energías. Noches en que descansaban en cuevas húmedas con solo una manta y el calor de las brasas de una pequeña fogata. Había momentos de risa contenida, una torpeza de Clara al intentar frotar un caballo duro con paja, y momentos de tensión pura, el sonido lejano de cascos por la loma a medianoche que detenía los corazones. En una de esas noches, sentados junto a una hoguera encogida, Clara habló de su madre. No eran memorias numerosas, eran destellos, como fotografías con los bordes quemados por el sol. Habló de cómo, en la casa grande, su madre le había enseñado a engrasar la silla de montar, a vendar una pezuña, a sostener un látigo sin que la mano temblara. Fue una confesión que no pedía compasión. Era el modo que tenía de decir que había recursos heredados, no meras riquezas. Ella decía que la tierra te enseña, murmuró, que si la miras suficiente, te devuelve verdades. No me enseñó a contar con los señores. Me enseñó a contar con las manos. Quentin escuchó con atención. Había en su rostro una expresión que guardaba penas viejas e incompletas. Uno podía adivinar pérdidas, pero no era prudente nombrarlas. Lo que sí quedó claro para él es que Clara no pediría auxilio eterno. Aprendía a sobrevivir y, por tanto, dejaba de ser solo un asunto ajeno que le exigía valentía.
Matthew, por su lado, trabajaba sin tregua en el arte de desorientar rastro. Cortaba ramas y las colocaba de forma que los rastreadores tomaran rutas erróneas y emplearan energía en tránsito vano. También dejó, en un claro deliberado, huellas que sugerían una partida hacia el sur, cuando su intención era seguir al oeste. Era un ajedrez de tierra y barro, piezas moviéndose sin altanería. La relación entre Clara y Quentin no avanzó por palabras grandilocuentes. Avanzó por acciones que medían el carácter de ambos. En un punto, cuando la yegua de Clara cayó en una zanja y hubo que ayudarla a salir, Quentin y Matthew tiraron del animal mientras Clara, cubierta de barro hasta los codos, empujaba con una energía que la sorprendió tanto como impresionó a los otros dos. Al final, cuando la yegua estuvo en pie, Clara se quedó sentada sobre la hierba, con la cara pintada por el barro y la respiración acelerada, y no dijo que estaba cansada, dijo que todavía podía andar. Fue una declaración que valía más que cualquier poema. Las jornadas por la meseta trajeron también pequeños sobresaltos. Una vez, al aproximarse a una poza de agua estancada, divisaron a través de los juncos a un hombre solo, con ropa de pata de castor y un fusil apoyado en la rodilla. Era un trampero viejo, con un perro que apenas percibía. Al principio parecieron dos figuras más en el paisaje, pero luego el hombre se incorporó, clavó la vista en su grupo y tras un instante que pareció eterno, se acercó con pasos medidos. «No es buen lugar para andar así sin querer ser visto», dijo, con una voz que había respirado invierno. No preguntó por la señorita Northcott ni por el rancho. Miró a los rostros y entendió la tensión. Les ofreció refugio en su cabaña, y sin pedir nada a cambio, preparó un guiso aguado y les prestó una manta que olía a humo de años. Quentin y Matthew hablaron con él en voz baja sobre rutas y riesgos. El trampero, que no gustaba de atarse a nadie, escuchó y luego advirtió de un paso en la cresta donde la nieve tardía se acumulaba aún como un banco traicionero. «Si pasáis por allí, os dejará a la vista», dijo. Su ayuda fue mercenaria en su forma más noble. No pedía favores, solo recordaba el principio de quien vive de la tierra, devolver cuando sea posible. Clara le contó, en confianza, que su padre tenía hombres que no dudaban en usar las sombras como armas. El trampero golpeó la madera de su taza y dejó caer una idea. En una ciudad cercana a la que se dirigían, había anteojos de hierro que la gente usaba para mirar a los forasteros. Pero también había un cartero que por unas monedas podía entregar mensajes sin preguntar. Era una línea frágil para estirar, pero significaba que, quizá, alguien en Oregon podría preparar la llegada de Clara antes de que llegaran a su tía. El trampero no prometió nada, solo señaló una posibilidad. Eso, en su mundo, ya era bastante. El viaje se prolongó. Pasaron praderas, donde los prados se extendían a lo eterno. Cruzaron un río, en un bote improvisado que Matthew y Quentin construyeron con maderas y cuerdas. Pasaron por un pueblo minero, donde por prudencia, cambiaron caballos y compraron algo de comida, cuidando de no mirar directamente a ningún rostro que pareciese pagar con monedas elegantes. La paranoia era una sombra constante, sentían el eco de una patrulla a cada colina. Pero también ocurrió lo insospechado. En una posada de mala muerte, Clara, a la vista de un criado malhumorado, vio un retrato diminuto colgado de la pared. La cara de Harold Wilkes en una hoja de caravana, con un gesto que le heló la sangre. La fama, a veces, llega de manera mezquina, como un insecto que se posa en el vino. En un claro donde se detuvieron para remendar una rienda rota, Matthew habló sin la contención que usaba en la marcha. «Celas no es un hombre de contemplaciones», dijo. «Busca 2 o 3 cosas: dinero que le hagan la vida más fácil, un nombre que le abra puertas y, si puede, la certeza de que su trabajo no será mal pagado. Pero hay algo que lo pone nervioso. Si Northcott huele a suciedad en público, eso le arruina el encargo». Quentin asintió sin celebrar. Sabían que la pieza que podía inclinar la balanza no era la fuerza bruta, sino la sombra del escándalo. Era allí donde Clara tenía un arma propia, su voz y su disposición a poner sus verdades sobre la mesa. La casa se estrechó al acercarse al viejo fuerte en ruinas que servía, en aquel valle, como un punto de referencia. Era un lugar de adobe medio caído y parapetos gastados por el tiempo. Su recinto ofrecía una posición estratégica y, sobre todo, la posibilidad de un intercambio público.
Matthew sugirió que era el lugar ideal para forzar un ultimátum. El terreno permitiría a Quentin posicionar una defensa que, aunque numerosa, sería simbólica. Clara oyó la idea sin aturdirse. Entendió que, si llegaban hasta allí y Víctor desplegaba su cortejo militar, daría un discurso. Y si lo daba, entonces su voz tendría la posibilidad de quebrar esa maquinaria con la única arma que pertenecía a ella, la verdad. «No esperéis que me calle», avisó Clara, sin dramatismos. «No iré a ningún lado para que me devuelvan envuelta en excusas». Quentin la miró y en sus ojos hubo algo parecido a orgullo tembloroso. No se trataba de romantizar su coraje, se trataba de reconocer que la decisión de Clara había pasado de la supervivencia a la causa. Era su determinación, así lo entendía, lo que les permitiría aspirar a algo más que a escapar. El día en que llegaron al fuerte, el aire olía a hierro. Hicieron una atenta exploración del terreno. Quentin colocó a 2 hombres en una elevación baja para controlar la entrada sur. Matthew y él hallaron escondrijos que podían convertir en trampas improvisadas en caso de asalto. Clara adoptó una postura visible, se mantuvo en la parte alta del parapeto, con la figura recortada contra el cielo plomizo, como una bandera. Su presencia fue un desafío silencioso que parecía decir, «Aquí estoy, y no volveré sin decir lo mío». Víctor Northcott apareció con la tarde como quien llega a una fiesta que debe celebrar su triunfo. Venía con una escolta más numerosa que la que habían enfrentado hasta entonces. Hombres de buen porte, armas visibles, los bajos arrugados por botas relucientes. Silas caminaba a su lado con la serenidad del que ejecuta órdenes. Víctor llevaba un sombrero oscuro y el gesto medido del que sabe que la apariencia es más peligrosa que un disparo. No vino porque quisiera recuperar a su hija para entregarla a un marido, vino porque cada movimiento social se olfatea como una propiedad. «Señor Novick», dijo Víctor, sin disfrazar la suficiencia, «esto no necesita ser un espectáculo. Entregue a la señorita Northcott y evitará problemas innecesarios». Quentin, con la misma voz que había empleado toda la noche anterior para marcar límites, llamó a Matthew para que controlara el paso. No hubo insultos. Fue la moderación de los hombres lo que cargó la escena de gravedad. «Ella no es una mercancía», contestó Quentin. «No será entregada por amenazas». Víctor clavó la mirada en Clara, con el ademán de quien no ha imaginado que una mujer pueda desbaratar planes con simples 2 palabras, «no» y «ahora». La tensión creció. Silas dio un paso adelante con la intención de forzar la entrega. Matthew, sin teatro, avanzó a la altura de su brazo. Estaba la posibilidad de violencia, tangible como una nube que gotea sobre la calma. Fue entonces cuando Marshal James Harker apareció desde la senda, como si la ley por fin hubiera decidido poner su presencia en el campo. No traía esposas ni un mandato ruidoso. Traía una mirada que pesaba entre la neutralidad y la advertencia. Al detenerse frente a Víctor, habló con la moderación propia del que no quiere crear un escándalo pero sabe que la ley, a veces, actúa por prudencia. «Señor Northcott», dijo Harker con cortesía rígida, «mi presencia aquí no es para favorecer a uno u otro, pero debe saber que una disputa de esta índole, en este lugar y en esta hora, puede atraer miradas que no convendrían a nadie». La frase fue un misil diplomático. Víctor, que había venido suficientemente armado para intimidar, instantáneamente contempló la posibilidad de que su presencia quedara registrada en boca de testigos y en la línea de transporte de la región. No era solo su orgullo el que podía sufrir, estaban las alianzas comerciales, las inversiones, la reputación con otros nombres de poder. Era mucho lo que pudiera perder si aquello se prolongaba. Clara no esperó a que los hombres resolvieran entre ellos. Subió los peldaños de piedra del parapeto con una decisión que hizo silbar el viento. Cuando quedó al nivel de Víctor, habló sin acusaciones barrocas ni lágrimas fingidas. Habló con una claridad que reventaba en la garganta de quien la oía. «Padre», dijo, su voz firme, «no puedes obligarme a venderme por un negocio. No puedes disponer de mi vida como si fuera una mercancía para cerrar acuerdos. No soy la suma de lo que te conviene. Me entregas para que una alianza sea segura, pero pagas con mi nombre y mi felicidad. Yo rechazo esa moneda». Su discurso no era teatral, era la declaración de un derecho que no pedía permiso. Los hombres colindantes murmuraron.
Víctor frunció el ceño, como tratando de medir qué tan alto llegaría aquella voz en la plaza del valle. Celas masculló algo que fue más amenaza que palabra. No te atrevas, fue su advertencia primitiva. Clara lo miró con desprecio. En sus ojos no había temor, sino la seria determinación de quien ha decidido convertirse en autoridad de su propia vida. Mira lo que te conviene, padre, contestó. No arriesgues la reputación que te costó tanto construir. Harold Wilkes no es un hombre de confianza. Hubo historias. No voy a ser el nombre bajo el que arregles tus cuentas. Si por cogerme crees que cierras un trato, solo abres un riesgo mayor. Las palabras inclinaron la balanza de un modo inesperado. Víctor retrocedió un paso, no por cambio de corazón, sino por cálculo. En su rostro pasó un instante en que vio no una hija que se perdía, sino un negocio que podía ensuciarse con rumores. Harker, con su neutralidad mecánica, recordó a Víctor que la prensa de la ciudad vecina acechaba los rumores y que la reputación podrida puede ser más dañina que un pleito ganado. No busco escándalos, respondió Víctor con voz fría. Solo pido que se haga lo correcto. Entonces no me exijas lo incorrecto, replicó Clara. Lo correcto para usted es venderme a un marido. Lo correcto para mí es elegir. Hubo un silencio que no rompía la lluvia, sino que la amplificaba. Celas miró a sus hombres y por primera vez mostró la inquietud de alguien que sabe que una misión bien pagada puede perder su valor cuando el precio se vuelve reputación. Por la loma, algunos vecinos que habían oído rumores empezaron a acercarse a una distancia prudente. La posibilidad de un escándalo en el fuerte creció como pólvora en pasto seco. Víctor, que no deseaba que su apellido quedara ligado a una escena de coacción pública, decidió plegar. Su retirada fue una maniobra calculada, no admitía error, solo evitaba la mancha visible. Ordenó a Celas que se retirara con la escolta y con el gesto que mejor definía su soberbia, dejó caer que todo concluyera por esta vez. No hubo violencia pública, hubo una victoria del cálculo social sobre la coerción abierta. No fue una conclusión perfecta. Víctor volvía a su casa con su orgullo lastimado, no con una derrota legal. Los hombres de Celas se marcharon rumiando la promesa de un pago mayor si el asunto tenía que resolverse a otra escala. Marshall Harker se quedó un momento, miró a Quentin y a Matthew, y sin ofrecer más palabras que un leve asentimiento, desapareció por la senda. Quentin comprendió que la ley había actuado como freno visible. La razón, sin embargo, era más complicada. La fuerza del capital contempla la vergüenza pública aun cuando paga silenciosamente por soluciones. La decisión final recayó en Clara. Nadie la obligó a marchar con Quentin, aunque el rancho y la vida que ofrecía eran modestos en comparación con la casa que había dejado. Ella miró el fuerte una última vez. Las paredes caídas, la entrada ahora vacía de pulso. Un hombre como Víctor podía repetir intentos sin perder la compostura, pero no podía borrar la elección hecha en esa hora. Clara, con la voz que vibraba entre la gratitud y la dignidad, habló. «No quiero que esto sea una guerra entre hombres», dijo. «No pretendo destruir a mi padre. He decidido caminar hacia otro lugar. No por odio, sino por mí. No quiero que me devuelvan con bombas de humo. Quiero que mi vida sea mía». Quentin, con la estatura de quien ha visto muchas estaciones, sostuvo su mano y le dio la primera promesa que no fue un juramento romántico, sino una certeza práctica. «Te llevaré a donde me digas que hay que ir», contestó. «Y volveré cuando haga falta. No soy un hombre de promesas huecas». Clara asintió, y al hacerlo, sellaron un pacto sencillo: salir, llegar hasta Idaho y de allí cortar la ruta a Oregon, donde la esperaba su tía Elizabeth. No necesitaron escribir un contrato, bastó la acción, montar los caballos y abrir la marcha hacia el oeste. Los meses siguientes fueron un mosaico de pequeñas victorias y exhaustas derrotas. Atravesaron crestas heladas a la noche, apagaron hogueras sorprendidas por la nieve, curaron patas heridas de los animales y aprendieron a hacer turnos para vigilar las estrellas. Hubo días de hambre leve que templaron el ánimo y noches de conversación que curaron heridas menos visibles. Clara aprendió a reconocer en la calma de Quentin la manera en que él enfrentaba la soledad, con actos más que con palabras. Quentin, por su lado, comprendió que la soledad podía abrir la posibilidad de una vida compartida sin que eso implicara la anulación personal.
Llegaron a Idaho con el cansancio de quien ha cruzado un laberinto y la alegría contenida de quienes retrasan la celebración hasta estar realmente a salvo. Allí, en una granja amiga de transcribir pedidos y cambios, se despidieron de Matthew, quien tras asegurar la marcha y comprobar la ruta, decidió quedarse para atender asuntos suyos. Matthew se fundió en la sombra de la despedida con la sencillez de quien ha hecho lo que debía y parte sin adornos. Antes de separarse, le dio a Clara un pañuelo bordado con una cruz simple que más tarde la acompañaría en un momento de duda. «Si vuelves a necesitar a alguien para la casa o para despuntar caballos», dijo con un humor seco, «busca la cabaña en la curva del río. No preguntes por mí, que te dirán cosas, pero encuéntrame si lo precisas». La partida se hizo con menos ruido del que hubiesen imaginado. Quentin condujo hasta el viejo carro que los llevaría por praderas menos transitadas, y a cada etapa, Clara confirmaba que no deseaba ser un objeto que se retira en silencio, sino una persona que elige. Elizabeth Harlow, la tía que esperaba en Oregon, aguardaba con una casa que prometía una nueva vida. En sus cartas, lo que se percibía era una mezcla de afecto y de dureza. Una mujer que no idolatraba a la idea de la familia, sino a la capacidad de sostenerse. Elizabeth había sido, en la migración, un refugio de manos firmes y mirada empresarial. Su presencia prometía una red de protección y al mismo tiempo la disciplina que Clara necesitaba para ser libre sin perderse en la abrumadora sensación de empezar de nuevo. El último trecho hasta el río Snake fue largo por la moral más que por la distancia. El peligro había menguado, pero el temor de que Víctor retomara su intención permanecía. A cada pueblo cruzado, a cada taberna donde se preguntaban datos, Clara mantenía la postura que había decidido desde el día en que cruzó el porche del rancho: hablar lo necesario, actuar con mesura y sostener su destino. No ocultaba su nombre, al contrario, lo ostentaba con la dignidad del que ya no pretende que otros decidan por él. La llegada a Oregon fue una entrada por una puerta nueva. Elizabeth la recibió con una mezcla de calma y control. Era una mujer que había construido un lugar desde la claridad de las necesidades. Tiendas, negocios menores, una casa que servía de centro para quienes buscaban arreglos y una hospitalidad que no toleraba lástima. Abrazó a Clara con un gesto seco y firme, y sin necesidad de ceremonias, la instó a ponerse manos a la obra. Había trabajo que aprender, y con él, la autonomía se fortalecía. Quentin no se instaló permanentemente en Oregon de inmediato, tenía un rancho que requería su mirada y una promesa de volver que no quiso rompiendo afanes. Aún así, sus visitas se hicieron frecuentes. En cada una traía noticias, animales y la habilidad de quien sabe trabajar la tierra. Entre las visitas, Clara se fue formando una red. Aprendió a llevar contabilidad de pequeños negocios, ayudó a organizar la distribución de mercancías y poco a poco se hizo respetada en la comunidad por su trabajo y por la claridad de sus pasos. La herida social no desapareció de un golpe. Víctor Northcott siguió siendo un nombre poderoso en la distancia, con resentimientos guardados como monedas en un bolsillo. Celas, por su parte, siguió en su oficio, pero con menos brillo. La retirada en el fuerte fue una derrota para ellos en el espacio público, pero la dinámica del poder no cambió de raíz. Simplemente consiguió una herida que cicatrizó con tiempo y rumor. Eso era suficiente para Clara. No buscaba venganza sino libertad. La relación entre Clara y Quentin maduró con lentitud sin prisa. Sus encuentros no se redujeron a ternuras de película. Eran momentos de costura, planear cercas, elegir semillas para la próxima estación, organizar un pequeño movimiento de tierra para un establo mejor, donde la confianza se tejía con actos concretos. Clara enseñó a Quentin algo de la contabilidad sencilla que había aprendido con su tía, y él le enseñó a entender el lenguaje de los animales. Fue con esas cosas, una línea de balas que se rellenaba, un porche que se limpiaba, una yegua que nacía sana, que ambos encontraron un modo de pertenecer. Un día, en que el sol caía como una moneda derretida sobre la tierra de Oregon, Clara y Quentin se casaron sin grandes pompas. Una ceremonia en el porche de la casa de Elizabeth, con vecinos cercanos, con un pan casero y una rosa colocada en la mesa. No fue un festín para anunciar a la comarca, sino un reconocimiento entre dos vidas que habían vivido la prueba.
No hubo palabras heroicas. Hubo, más que eso, la presencia de quienes habían participado en la travesía. Matthew, con su pañuelo, vino desde Idaho para ser testigo. Elizabeth juró una merienda para la comunidad. Incluso, el trampero viejo les envió un barril de miel que guardó un sabor salvaje. Con el tiempo, la familia se amplió en el sentido que la hizo más humana. Tuvo una hija. La niña corrió por el porche con la insolencia del que ha nacido en libertad, y en su risa, Clara encontró la confirmación de que la decisión tomada aquella noche lluviosa había valido no solo para ella, sino para la vida que venía después. Quentin, en sus manos, aprendió a sostener no solo vacas, sino también la fragilidad del futuro. En el porche, con la lluvia golpeando a veces como si quisiera recordar la noche originaria, Clara contaba a su hija pequeñas historias de madres y de manos que curaban pezuñas, y a veces relataba el día en que decidió no ser vendida por un negocio. No lo hacía con ira, sino con calma didáctica, como quien enseña dónde no tropezar. Su voz, que antes había temblado, ahora era un instrumento templado. Enseña, advierte, afirma. El rancho de Quentin continuó siendo un lugar de trabajo, pero también se volvió un punto de referencia para quienes buscaban consejo. La vida no se limpió de tensiones. Las cuentas seguían en su sitio, la sequía golpeaba a veces y la enfermedad acechaba en forma de resfriados que atajaban con remedios viejos y cuidados constantes. Pero en la noche, cuando la lluvia volvía a caer y los cascos resonaban en la pista como antaño, Clara y Quentin se sentaban en el porche y miraban el horizonte con una paz que no es ausencia de guerra, sino la capacidad de haber elegido el bando propio. Hubo, aún, momentos en los que la sombra de Víctor apareció en la lejanía. Noticias de un negocio nuevo que intentaba colar en la región, gestos de la familia que buscaban alianzas. Pero no hubo más persecuciones abiertas. La retirada del fuerte había sido para Víctor un reconocimiento tácito de que lo que lamenta un hombre es, muchas veces, lo que otros podrían convertir en rumor. Y el rumor, a veces, basta. Clara no olvidó el granero donde entró por primera vez empapada. Lo rememoraba como quien repasa la página que cambió una vida. Allí había sido acogida no por la nobleza de la caridad, sino por la honestidad práctica de un hombre que decidió accionar. Eso, para ella, marcó la diferencia entre ser objeto y ser sujeto. Había aprendido que la protección no es sumisión cuando se acompaña de autonomía y que el amor que se fundamenta en actos más que en palabras sostiene más que cualquier promesa vana. En la última escena, que cerró una temporada y abrió una nueva, la lluvia volvió a caer sobre el porche del rancho. Una hija corría entre los muros. Quentin, con el sombrero en la mano, observaba el horizonte. Clara, con las manos apoyadas en la baranda, miró la pista que conducía al valle y después al oeste. Recordó la noche en que llegó empapada. Recordó los cascos, la mirada que supo que la perseguían, la decisión que la llevó a no volver. Sentía en su cuerpo la memoria de la carrera, el frío, el miedo y, más importante quizá, la afirmación de que nadie podía decidir su nombre. Quentin se acercó y, sin decir una larga promesa, apoyó la mano en su espalda. Era un gesto cotidiano que, sin embargo, venía a decir lo que las palabras no siempre pueden, que la protección verdadera es la que favorece la libertad, que el coraje no es poseer sino acompañar. La historia de la noche que llegó empapada al rancho se cerraba, entonces, con una trama que no se resolvió por la fuerza bruta, sino por la integridad. La valentía de una mujer que decidió no ser moneda de cambio, la convicción de un ranchero que se arriesgó por lo que entendía justo, y la elección de una comunidad que empezó a medir el valor no por los nombres de quien manda, sino por las vidas que se sostienen. No hubo venganzas espectaculares ni castigos judiciales que cerrasen heridas. Hubo, en cambio, la construcción paciente de una vida que eligió vivir por sí misma. Si esta historia te conmovió y te dejó algo, sea una idea de coraje, una pregunta sobre libertad o simplemente el calor de un relato antiguo, comparte y comenta cuál personaje te impactó más. Si quieres más historias así, suscríbete para que podamos seguir contando vidas que empiezan cuando alguien decide no dejarse poseer.